Bueno, pues vamos avanzando ahora en la sesión con una comunicación sobre la importancia de las auditorías energéticas en instalaciones de depuración de aguas residuales. Para ello contamos con Francisco López Piñero, que es ingeniero técnico industrial e ingeniero químico y que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética, teniendo una amplia experiencia en el desarrollo de auditorías energéticas de todo tipo de instalaciones. Francisco. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Promedio que me invitase a realizar esta pequeña ponencia. En este caso, me pidieron que fuese pues el experto que hablase sobre la importancia de las auditorías energéticas, en este caso, en instalaciones de depuración, tanto su modelo como su aplicación. En primer lugar, comentar que la auditoría energética es una herramienta de gran importancia para la búsqueda de la eficiencia energética en cualquier ámbito y especialmente en las estaciones de depuración de aguas residuales. Mucha de mi ponencia pues irá no solapada, pero sí basada en los conceptos que otros compañeros han ido exponiendo hasta ahora, como por ejemplo pues la necesidad de hacer estudios específicos. No existe una medida estrella que funcione siempre, es decir, siempre hay que trabajar duro para conseguir determinar la eficiencia real y la amortización real de un equipo, que al final es lo que interesa al operador. Otras ideas también importantes, como que una auditoría energética requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Muchas veces estamos confundiendo conceptos. Una auditoría energética conlleva una serie de pasos que son completos, que son complejos y que es lo que garantiza la utilidad de ese tipo de herramientas. Bueno, pues todo este tipo de conceptos es lo que intentaré poner en valor a lo largo de la ponencia. ¿Qué es una auditoría energética? Pues podemos decir que es un conjunto de actividades sistemáticas, hay una metodología que analiza la energía consumida en un determinado proceso o actividad. El enfoque principal pues, es encontrar deficiencias o, más que ineficiencias, situaciones de no máxima eficiencia en los distintos procesos o actividades. Se encarga de identificar, cuantificar y analizar posibilidades de ahorro, tanto a nivel técnico, ya que no siempre todas las posibles medidas de ahorro, incluso las estrellas, como se suele decir, son viables técnicamente en una instalación en concreto, y después, evidentemente, económico y financiero, que es lo que al operador, al gestor de la planta, le interesa. Y lo que quiero realzar es que es importante realizar un buen y un gran trabajo de campo. Si no, pues estaríamos vendiendo pues, humo o unos datos que no son realistas del todo. El objetivo, evidentemente, minimizar los costes energéticos, minimizar a ser posible los costes operativos, ya que habitualmente el aumento de eficiencia energética conlleva un aumento a nivel de operatividad de la planta, reducir posibles costes de reparación y rehabilitación. Otra de las ventajas de las medidas de eficiencia energética es que habitualmente mejoran la operación de los equipos, alargan su vida útil, reducen también las necesidades de mantenimiento, tienen que bajar la frecuencia del mantenimiento necesario. Y, bueno, incrementar la calidad del medio, que implica también incrementar la productividad del trabajo. Pues he puesto este dibujito porque una auditoría energética es eso, pues una revisión, un chequeo, en este caso los médicos son los ingenieros que la están realizando, en las cuales vamos a analizar completamente la situación y, como ocurre en los chequeos médicos, en algunos casos estaremos relativamente cerca del punto adecuado. No es malo que una auditoría energética nos diga que estamos cerca del punto adecuado, y en otros casos pues nos está identificando problemas y también nos dan las posibles soluciones, nos da ese plan de ahorro que todas las auditorías deben llevar acompañado. Desde mi punto de vista, ¿cuándo es beneficiosa una auditoría energética? Pues de entrada, siempre. Es decir, en toda instalación tiene sus posibilidades de identificar medidas de mejora o identificar ineficiencias, ¿vale? Por muy bien proyectada que esté una instalación, siempre sabemos que todo proyecto, al final, cuando se ejecuta, tiene sus pequeñas o grandes modificaciones sobre el proyecto original. Ese proyecto original lo ha podido hacer un ingeniero que esté muy enfocado en la eficiencia energética, otro ingeniero que esté muy enfocado en la seguridad y la operatividad de la planta, con lo cual hay una necesidad o por lo menos debería haber un interés en auditar todo tipo de instalaciones.
¿Cada cuánto es adecuado? Pues tal y como indica el último Real Decreto aprobado para auditorías energéticas a nivel de grandes industrias, que aprobó el año pasado el Gobierno, al menos una es adecuado, y después, una vez que hemos transcurrido esa primera auditoría, cada 4 o 5 años mínimo sería lo oportuno, o si introducimos un cambio importante en el proceso que nos modifique de manera sustancial el mismo. ¿Cuáles son los sectores principales que se analizan en una auditoría energética global? Pues analizamos los aislamientos térmicos, los sistemas térmicos, los sistemas de clima, los sistemas de iluminación y los motores. Eso sería para una auditoría enfocada a cualquier tipo de proceso de industria. Dada la casuística en la que estamos en las estaciones de depuración, básicamente nos encontramos en motores eléctricos y ligeramente sistemas de iluminación, pero el consumo global importante está en los motores eléctricos, como han comentado los compañeros, tanto sistemas de aireación como sistemas de bombeo. Podemos tener distintos niveles de profundidad. Podemos realizar una auditoría energética a nivel de la industria, un proceso completo, pero puede que nos interese, en lugar de hacerlo a nivel industrial, identifiquemos que haya un solo sector, una sola línea, en la cual, por lo que es la observación del operador, identifiquemos que hay un problema y queramos auditar exclusivamente esa línea o ese sector de la planta. O incluso un simple equipo, ¿vale? Queramos auditar pues un sistema de bombeo, un bombeo en cabecera, el sistema de aireación, y podríamos también realizarlo a ese nivel, no habría ningún problema. También me gustaría poner pues en valor distintos niveles de diagnóstico energético, ¿vale? No todo lo que se denomina auditoría energética pues es realmente una auditoría energética como tal. Podemos tener un diagnóstico energético que yo denomino de nivel 1, es decir, un pequeño somero, una visita de 1 a 2 horas, en los cuales pues no podemos desgranar toda la operatividad de la planta, ni mucho menos, siempre acompañada del operador de planta o el gestor, ¿vale? Donde vamos a hacer unas sugerencias in situ que habitualmente son de bajo coste. Estas sí que son las medidas enlatadas. Todo el mundo conocemos pues el beneficio que existe en intercambiar un alumbrado que tenga muchas horas de régimen de funcionamiento de uno convencional por uno LED, ¿vale? Pero para eso no necesito hacer una auditoría energética. Es decir, nos centramos solo en aquellos procesos de bajo periodo de amortización. Después tenemos un segundo nivel, donde ya tenemos una visita a la instalación de varias horas, donde incluso podemos realizar medición directa de algunos aspectos más importantes, en este caso aspectos de medición de energía eléctrica, donde tenemos además un tiempo adicional reservado para la revisión de las facturas y demás información relevante, en una de las medidas estrella de toda auditoría energética, que sería la optimización de facturas, que recordemos no supone ningún ahorro energético, solamente un ahorro económico, con lo cual, aunque siempre lo metemos dentro del saco de eficiencia energética, no es como tal una eficiencia energética, sino una eficiencia económica. Y siempre nos vamos a sugerencias de medio o bajo coste, y medidas de iluminación y climatización, obviamente, y nos metemos también en algunos procesos donde, por nuestra experiencia y sin tener que hacer unas mediciones exhaustivas, sabemos que pues existe un periodo de amortización factible, ¿vale? Una serie de ubicaciones de variadores donde, como se ha indicado, pues pueden ser más habituales. El cambio de algún motor que veamos que lleva pues, muchos años funcionando por un motor de alta eficiencia, son medidas ya un poco más elaboradas que las anteriores, pero sí que nos centraremos solo en aquellas donde vemos claramente la oportunidad. Estas medidas pueden tener periodos de retorno medios o bajos. Y por último, el nivel 3, que es lo que yo realmente calificaría como una auditoría energética, es una visita a la instalación que puede considerarse exhaustiva, que puede conllevar incluso varios días de visita. También me gustaría pues, poner igualmente sobre la mesa la importancia que tiene la colaboración entre el personal de planta y el auditor energético. Yo particularmente me he encontrado muchas veces en la situación en la cual pues una gerencia ha contratado una auditoría energética y evidentemente con la persona con la que yo quiero hablar no es con el gerente, que no tiene por qué tener controlados muchos parámetros energéticos, que es lo que a mí me interesa, sino que tengo que hablar con el personal de mantenimiento o con el encargado, si tienen encargado técnico de la planta. No pocas ocasiones me he encontrado de frente con la negativa, con una actitud un poco negativa sobre esa colaboración entre el auditor y el operador de planta, ya que
Evidentemente, lo que tiene que tener claro todo auditor es que el que sabe realmente cómo funciona una planta y el último que nos tiene que dar el visto bueno a cualquier propuesta que demos, ¿vale? Aunque nosotros podamos ser en algunos casos muy cabezones con alguna serie de propuestas, tiene que ser el operador, que es el que va a saber o el que puede identificar la viabilidad técnica de todas esas propuestas que hacemos, además de conocer todos los entresijos, cada cuadro donde está, porque al final para hacer las mediciones tenemos que saber dónde conecta cada equipo, etcétera, etcétera. Eso es importante, tener esa ayuda del operador, que en algunos casos parece que le estamos auditando su trabajo y no la instalación, y eso es completamente falso. Nosotros siempre trabajamos en colaboración con cualquier operador de planta. Igualmente tendremos un tiempo adicional para revisión de facturas, evidentemente, aunque no sea un concepto de auditoría energética como tal, sí que para un operador el ahorrarse un dinero manteniendo el consumo, evidentemente es muy interesante. Normalmente además porque llevan medidas de nulo o bajo coste, como puede ser pues llamar a la comercializadora y ajustar los parámetros. Pero también necesitamos elaborar una cierta información adicional con medida directa. En especial yo considero realmente importante estos tres aspectos. La curva de los trabajos de los principales motores de cualquier tipo de sistema, tanto de aireación como de sistemas de bombeo. Los que sean más consumidores, más potentes, es oportuno realizar una curva de trabajo mediante los equipos que vamos a ver a continuación. Un estudio termográfico no viene nunca nada mal. Es un diagnóstico puro y duro donde hay veces que no encontraremos ninguna situación disonante, es decir, que todo está correcto, pero eso también es una información muy importante, identificar que una instalación está correcta y que no necesita de ningún cambio o apenas ningún cambio. Y también es oportuno realizar un análisis del consumo eléctrico durante una semana entera de toda la planta, para pues tener claro cuál es los ratios de funcionamiento, la temporización, la periodicidad de esos funcionamientos y de esos consumos. Las medidas que se pueden implantar después de un no solo trabajo exhaustivo en planta, sino también un trabajo exhaustivo en oficina, pueden incluso conllevar el cambio parcial o incluso total del proceso productivo. Entendamos el proceso productivo como, por ejemplo, el cambio de un tipo de tecnología de bombeo de soplante hacia otra, porque entendamos que es lo más ideal. De todas maneras, no siempre tiene que conllevarlo, es una posibilidad. Vamos a buscar la optimización de procesos, equipos y diseños, y todas las medidas vamos a determinar su periodo de retorno para que la instalación auditada sepa o pueda evaluar la idoneidad de implantarla. Al final, pues tenemos que emitir un informe donde llevaremos a cabo una revisión del uso de la energía de la contratación, un balance energético y una identificación de principales puntos o sectores de consumo. En el caso de una EDAR, una evaluación de los sistemas de bombeo principales, una evaluación de los sistemas de aireación principales, y si hubiese algún otro tipo de equipo, como el de tratamientos de lodo, también, si creemos que sea oportuno, también una evaluación de esos procesos que no son bombeo o aireación, pero también pueden suponer un consumo importante de energía, unas recomendaciones de operación y mantenimiento, y que es lo más importante, propuestas de mejora, donde incluye tanto el análisis técnico como económico y financiero. Y dentro del análisis técnico, vuelvo a repetir, requerimos o necesitamos de la ayuda del operador de planta, ya que habrá veces que nuestras soluciones no sean técnicamente implantables porque no pueda realizarse. Un ejemplo claro es el uso de variador de frecuencia. Como han comentado los compañeros, un variador de frecuencia requiere de una mayor acumulación si quiero mantener o reducir la frecuencia del bombeo. El caudal se reduce y, por lo tanto, necesito una mayor acumulación de ese efluente a bombear. Si yo no tengo esa capacidad de almacenar, no puedo hacer no puedo aumentar ese depósito por problemas geográficos, problemas de falta de espacio. No puedo aportar esa medida cuando sé que técnicamente no es viable. O pues incluso la bajada, si por el tipo de efluente que tenemos existen pues muchos elementos que puedan atascar la bomba, no podemos bajar tanto como quisiéramos quizás lo que sería la frecuencia de esa bomba, con lo cual todo ese tipo de aspectos también los tenemos que comparar y técnicamente solo denotar aquellos que sean viables.
Con ello, al final, lo que tendremos es un cuadro resumen que supone pues, normalmente lo que se entrega o lo que se expone a la persona o a la entidad que ha querido evaluar su instalación, y es la base de las actuaciones a posteriori, porque es la que nos indican cuáles son más implantables o tienen mayor viabilidad y cuáles tienen menos viabilidad. Como se ha indicado antes también otros compañeros, un diagrama típico de consumos en una EDAR pues, se basa principalmente en los bombeos y en el aire de proceso. Evidentemente, todos sabemos que la energía consumida depende de la densidad del fluido que estamos transportando. El aire, pues, tiene la naturaleza que es mucho menos denso que el agua, por lo tanto, los sistemas de aireación son aquellos que llevan un mayor consumo. Esto, además, nos supone a nosotros una herramienta, ya que deberemos intentar atacar de una manera más directa a aquellos sectores o a aquellos equipos que nosotros sepamos que consuman más, ya que un ahorro porcentual, cuando tenemos un ahorro mayor a nivel absoluto, un ahorro porcentual, aunque sea más pequeño, puede suponer un ahorro total global más grande que si atacamos a sistemas que tienen menos consumo, como puede ser pues, la climatización de una pequeña oficina, que evidentemente podemos ahorrar a lo mejor un 30%, un 20% en una serie de medidas, pero que en escala global no supone un gran ahorro. ¿Cuál sería la hoja de ruta de una auditoría energética? Pues, en primer lugar, tendríamos que hacer un trabajo previo en oficina, donde identificaremos, en base a información aportada, los objetivos principales y el alcance de la auditoría. Después tenemos una toma de campo, donde, como ya he indicado unas cuantas veces, es necesario y es imprescindible la colaboración del personal de planta. Haremos a posteriori un análisis y evaluación de la situación actual previa a la auditoría. Después introduciremos un análisis de medidas de mejora de eficiencia energética. Siempre se llevará a cabo también un análisis de implantación de energías renovables. En Extremadura, en España, en el sur de Europa, tenemos la ventaja de tener unas horas de irradiación espectaculares y, bueno, pues como están indicando otros compañeros, y sé que hay una experiencia a nivel piloto, pues es una posibilidad perfectamente de implantar energía solar para cubrir parte de la demanda de una instalación energética. Después haremos una evaluación económica, financiera y ambiental y, por último, la elaboración del informe resumen. Por lo tanto, la hoja de ruta podría resumirse en una primera solicitud de datos. ¿Qué datos se suelen pedir? Pues, por un lado, el diagrama de proceso, que puede ser más o menos conocido. También una segunda petición suele ser las hojas técnicas de los principales equipos para saber con qué nos estamos encontrando, no solo su potencia pico, sino otro tipo de parámetros que podamos necesitar a la hora de determinar la viabilidad técnica de distintas medidas. El esquema unifilar también es interesante, sobre todo si no vamos a tener mucha colaboración por parte del personal técnico para que nosotros nos podamos un poco situar en la instalación eléctrica para hacer las mediciones. Después tenemos una visita in situ, donde vamos a comprobar la documentación técnica y vamos a realizar esos análisis mediante distintos equipos de medida. Y haremos un análisis energético de la situación actual, donde determinaremos los principales sectores y equipos consumidores, haremos un análisis de los distintos suministros energéticos y un inventario de equipos y también la estimación de tiempo de funcionamiento que lo haremos conjuntamente con el personal de planta. Otra cuestión también importante, y es que yo siempre digo que la auditoría energética es un trabajo de artesanía. Me refiero, no existen dos auditorías energéticas iguales porque no existen dos instalaciones iguales. Incluso si nos vamos a instalaciones, que suele ocurrir en el plano de las EDAR, donde se han basado en el mismo proyecto, solamente las diferencias que puedan existir de cotas en los distintos tipos, en los distintos tratamientos, ya nos va a cambiar cómo tenemos que abordar una auditoría energética en dos EDAR que pueden parecer perfectamente similares a nivel técnico, pero en un simple cambio, como puede ser el de las cotas de los tratamientos entre sí, ya nos va a modificar el enfoque de la auditoría energética. Es decir, no podemos prefabricar una auditoría energética, es un trabajo artesanal. También definiremos, en base a todos los demás, una situación de referencia y en base a situación de referencia, en los cuales una de las principales información es ese diagrama de sectores que hemos visto anteriormente, donde nos vamos o buscamos aquellos sectores que tengan un mayor consumo energético, pues identificamos propuestas de mejora, bien en procesos o líneas completos o bien en equipos puntuales.
Por último, ese análisis de mejora lo basamos en aspectos técnicos, energéticos y económicos. Y finalmente realizamos un informe final donde resuma toda esta información que hemos extraído, que no es poca, a lo largo de muchos días de trabajo, tanto en planta como en oficina, ya que no solamente podemos trabajar en oficina. Aquí podemos llegar hasta donde queramos. Podemos llegar hasta hacer una simulación, como están mostrando los compañeros, una simulación de distintas situaciones alternativas, donde nos basamos en una hoja Excel y un poco nuestros conocimientos para llevar a cabo una comparativa de consumos entre dos situaciones distintas, o podemos creernos un poco lo que sería lo que han comentado, las cifras gordas que dan los fabricantes. Y nos vamos que un variador de frecuencia es absolutamente imprescindible porque te ahorra un 50%, cuando al final, si nos metemos con un Excel, si nos machacamos las curvas de trabajo, eso no es así. En algunos casos es evidentemente una medida a implantar y en otros casos no. También tenemos que tener cuidado de estas medidas estrellas que funcionan siempre, que en principio funcionan siempre. Yo lo comento siempre a los clientes. Si algo funcionase estupendamente en todas las situaciones, en todas las plantas, da igual las condiciones, ya se estaría implantado en todo el mundo sin necesidad de provenir de una auditoría energética, ¿vale? Es algo evidente, no siempre vale todo, y en ese caso está el conocimiento y el análisis técnico por parte del auditor, que es el que tiene que identificar aquellas medidas que realmente sean adecuadas. Hago pues hincapié en dos procesos que creo que son importantes de medición. Por una parte, el estudio termográfico, que, lo dicho, puede que no identifique ningún problema, pero tiene distintos beneficios. Por un lado, es una herramienta importante de mantenimiento preventivo. Pues una anécdota que puedo contar es que en una instalación, realizando, además una instalación de bastantes años de antigüedad, realizando un estudio termográfico, identifiqué como había un desequilibrio importante en el trifásico y incluso le comenté: cambia esta situación porque vas a tener problemas. Estamos hablando de un aislamiento ya que estaba coartado con el paso de los años, e incluso pues unas temperaturas de 80-90 grados. Por casualidad, al cabo de 3 semanas desde que yo le comenté al gerente esa situación, salió ardiendo ese almacén precisamente por un corto en ese cuadro en el cual yo había identificado que había un problema. No significa que todos los cuadros de todas las instalaciones vayan a tener problemas. Significa que es una herramienta que es básica, que entiendo que si no está a disposición de prácticamente todo el mundo, todos los colegios profesionales la tienen a disposición de sus colegiados, y que nos permite pues identificar posibles problemas antes de que ocurran. Y no solo a nivel eléctrico, también los motores son una fuente importante de información tenemos una fuente importante de información de motores mediante estudio termográfico. En algunas situaciones en las cuales pueden derivar en paradas de planta, que ya no solo es una cuestión energética, sino una cuestión operativa la que nos estaría condicionando esa parada. Y evidentemente un análisis de redes, un equipo que nos determine activa, reactiva, frecuencia y armónicos también es imprescindible, tanto a nivel de instalación global, que lo considero imprescindible, como para equipos principales donde queramos obtener realmente el consumo que tiene ese equipo a lo largo de su día o el tiempo que podamos considerar en función de nuestra disponibilidad en su funcionamiento diario. Es aplicable a suministros completos, a sectores o a motores, y los hay de dos tipos: analizadores, digamos, móviles, que nosotros los podemos implantar distintamente, e incluso ya cada vez más industrias están considerando la implantación de analizadores fijos que les permitan a ellos mismos tener un control de ese consumo por sectores, por líneas, por equipos, de una manera más activa. ¿Qué beneficios tenemos con las auditorías energéticas? Por una parte, siempre vamos a poder identificar el máximo potencial de ahorro energético y de coste, así como el esfuerzo requerido. He querido ejemplificar con la molécula del CO2, porque todo esto proviene de una directiva europea allá por el 97 y está todo enfocado al CO2, aunque nosotros lo enfoquemos más al euro, ¿vale? Señala las deficiencias existentes, tanto ocultas como visibles. En este caso vemos ahí un motor, ¿vale?, donde se identifica una ineficiencia en el sistema de rodamiento. También nos puede servir, si realizamos una auditoría a un nivel muy exhaustivo, para recomendar parámetros técnicos de operación. Si nosotros tenemos monitorizados caudales y consumos, podemos ser capaces de, en un PID, pues optimizar ese funcionamiento para tener un mínimo consumo y una operatividad adecuada para controlar una planta.
Calcula la viabilidad y necesidad de inversión, así como estudia el aspecto económico, que esto evidentemente es importante a la hora del gestor para decidir si es adecuado implantar una medida o no. Propone procedimientos para la realización de distintas medidas de ahorro, no solamente nos da la medida como tal, sino que si queremos ir un poco más allá, incluso nos daría el tiempo necesario que necesitamos para implantar X medidas, qué otras modificaciones requiere para implantar X medidas, etcétera, etcétera. Supone un plan de actuación, es decir, nos da una ayuda a la futura toma de decisiones en cuanto a la inversión. Establece también la base para un control de consumo energético en el futuro y algo que habitualmente no está tan a disposición o no se considera tan importante, pero que veo que aquí, por lo que nos ha mostrado Pedro, creo que aquí se está llevando a cabo y desde mi punto de vista aplaudo esa situación, el desarrollo de una serie de ratios que nos permitan intercomparar instalaciones. En este caso, estos ratios habitualmente lo que nos deben permitir es identificar productividad con consumo energético y aquí tenemos, yo había puesto sin conocer ese ratio que ya tenía determinado, posibilidades. Kilovatio hora partido por metro cúbico de entrada, normalmente yo los pongo al revés porque me enseñaron que más mejor, en vuestro caso sería al contrario, sea metro cúbico partido por kilovatio, menos es mejor. También tendríamos, porque sería un parámetro evidente que nos ayudaría a identificar la productividad, el DQO eliminado por kilovatio hora, el DBO, aunque os gusta menos, eliminado por kilovatio hora, o los kilogramos de lodos producidos por kilovatio hora. Son parámetros que nos ayudan a identificar la productividad de mi instalación, ¿vale?, en relación a los kilovatios horas consumidos. Aplaudo pues el estudio que se ha hecho para realizar ese macro parámetro o macro ratio y cómo se está llevando a cabo ya esa evaluación de esas instalaciones. ¿Por qué? Porque precisamente una de las ventajas es, en vuestro caso, que estáis o que gestionáis varias instalaciones, intercomparar el funcionamiento de ambas. Esto no implica, como se ha dicho también en la primera ponencia, que un menor ratio sea sinónimo de un mejor funcionamiento a nivel de eficiencia energética. Hay que analizar no solamente los ratios, sino la situación absoluta de esa instalación. No es una competencia en a ver quién pues, tiene un mejor ratio, pero sí que es verdad que nos ayuda a identificar problemas, como se ha indicado en la propia en la diapositiva, la información de la primera ponencia, problemas que a lo mejor requieren no una auditoría energética somera, sino un estudio concreto de una línea concreta desde un punto de vista más profundo, ¿vale? Con lo cual también es una herramienta muy importante. He intentado ser breve y exponeros un poco las bases. Agradezco una vez más a Diputación y estaré a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta en la mesa redonda.